¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que estén bien aquí. Me voy a presentar. Yo soy Rubén Verdugo Terminel. Por ahí, esto es continuación de un video de una propuesta de una reforma fiscal y incluyendo refinería burocrática que publiqué en mis redes. Les voy a comentar por ahí los puntos. Es un impuesto único del 5% sin posibilidad de deducción, credenciales del SAT, no del INE, facturación electrónica o por SMS, exención de impuestos a ingresos mínimos de entre 3,000 y 5,000 pesos, cárcel para la informalidad y refinería burocrática. Y bueno, pues aquí pues está conmigo pues Rafael García, que realmente le agradezco por haberse sumado a esta propuesta, por haber confiado en esto. Y pues te dejo para que te presentes y que nos hables un poco de tu empresa para ver tu testimonio de por qué te sumaste a esto. Bienvenido, Rafael. Muchas gracias de nuevo. Bueno, buenos días, yo soy Rafael. No es nada que agradecerlo, al contrario, luego con mucho gusto. Okay. Para los que no sepan, Gracias. el hidromiel es un licor de miel. Verán, el hidromiel yo lo empecé a hacer porque soy diabético, entonces me complicaba de estar tomando alcohol y inyectarme insulina. Mi solución fue pasar a hacer pues, hidromiel seca, con 9 grados de alcohol. Lo que hace, el proceso que sigo es descomponer la sacarosa de la miel para convertirla en licor y solo le queda la fructosa, dándole un pequeño sabor dulce, pero que no es absorbido por el organismo hasta 72 horas después. Por tanto, con mi medicamento regular no tengo ningún problema y ninguna alza en el tipo de glucosa. Yo, pues, aunque al principio lo hice para consumo personal, con el tiempo vi que había mercado, que a la gente le gustaba y empecé a hacer para vender. Empecé con esta de 9 grados de alcohol y luego empecé a hacer la original o la tradicional, que es con 15 grados de alcohol, tal como la tomaban los vikingos, solo es agua y miel, se fermenta durante 6 meses, pues llega a 15 grados de alcohol y es perfecto para cualquier persona que quiera cuidar salud porque tienen 130 calorías por litro y para un diabético es perfecto porque no te sube el nivel de glucosa. Ahora, cuando yo empecé a vender, yo quise ponerme en los bares y restaurantes y en las tiendas de mayoreo. Y pues lo primero que hice fue ir a registrar la marca, pedir el permiso de alcoholes, el permiso de uso de suelos, licencia de sobriedad y registrarme en Hacienda. Me registré como RIF. Yo pensando que así podía pues entrar a este mercado sin ningún problema, pero resulta que yendo a los festivales de cerveza me di cuenta que aunque en la dirección de alcoholes me dijeron que yo era el segundo registro que hacía, aquí en Sonora resulta que había había 35 otros cerveceros que estaban trabajando, que también me encontraron sus productos en bares y restaurantes, pero ninguno está registrado. Y pues eso me mueve el tapete porque pues a mí yo sí estoy pagando los impuestos que esto conlleva, yo estoy pagando los permisos que se me requieren y hay gente que no y no le afectaba. Ahora, durante la pandemia, pues tuve el problema, el tiempo de la ley seca que le llamaban, que realmente era pues dejar de producir, cualquier lugar que estuviera trabajando con más de 10 personas. Yo luego solo 100% artesanal, así que pude seguir produciendo, pero igual en cada retén me pedían mi licencia para transportar el alcohol y revisaban que todo mi producto, que nada viniera frío y que porque solo puedo transportar al tiempo para que no lo consuman ahí en el momento y que sea la persona, aunque sea el que se lo va a tomar, quien le está comprando, que tenga que primero refrigerarlo antes de podérselo tomar. Pues, así está establecido y yo estoy siguiendo las reglas. Entonces, pues no sabemos qué está pasando. Si hacen todas esas revisiones y tú las pasas, entonces hay otros 35 productores que no están pasando o no sabemos qué está pasando. Entonces ahí te has topado entonces con informalidad, es una competencia desleal y aparte pues tú estás de manera correcta, o sea, estás totalmente formal y para hacer más o menos una radiografía de tu empresa, te voy a preguntar algo, ¿cuánto pagas de impuestos en promedio? Bueno, como estoy registrado, un proporcional de lo que facturo. Es decir, yo vengo pagando 20,000 pesos cada bimestre, que es cuando me toca pagar a mí. Anualmente serían unos 120,000 pesos. 120,000. Ok, ¿y qué permisos tienes que pagar como empresa registrada en Hacienda? ¿Tienes otros permisos también? Sí, aparte que son en base a la utilidad, digamos, porque es en base al facturado.
Yo pago lo que es la licencia de alcoholes, que serían unos 32,000 pesos, ya sea que vendo o no en el año, solo para poderlo transportar, producir y transportar. Sí. Tengo que pagar eso. Ahumado a los permisos de como el uso de suelos y el de salubridad. Sí. No, pues sí es bastante ahí. Entonces estamos hablando de un mercado 95% informal, o sea, 35 productores informales y 2 formales, tan solo aquí en Hermosillo. Entonces estamos hablando de un gran problema y eso se repite en todos los demás rubros. Por ejemplo, por aquí uno hice un análisis del mercado cervecero artesanal de aquí local para poner en claro lo que haría esta reforma. Por ejemplo, quitando al Buquiviche, que es el otro productor artesanal registrado, aparte de ti, vamos a hacer las cuentas. Por ejemplo, tú como Hidromiel pagas el 16% al año, son 120,000 pesos. Estamos hablando que con este ajuste fiscal, con esta nueva reforma, estarías pagando solamente 37,500 pesos al año. Y o sea, es una gran diferencia, pero no se reduciría la recaudación fiscal, al contrario, porque si esos 35 productores que están ahorita de manera informal pagaran el 5%, estaría recaudando Hacienda 1,312,000 pesos con 500 pesos. 1,312,000 pesos. O sea, estamos hablando de 11 veces más recaudación para Hacienda, tan solo en este mercado artesanal, en este mercado local, donde te encuentras tú, o sea, con tu testimonio. Entonces, la propuesta del 5%, o sea, realmente nos enseña que puede ser diferente. Y para ti, o sea, habría más recaudación para Hacienda y para ti tendrías 80,000 pesos extras al año para invertir en tu... ¿Qué hicieras con 80,000 pesos al año nuevos? ¿Qué hicieras? Ya me has comentado. Híjole, mira, cuando mi netería la hice con apenas 27,000 pesos, sería mucho más grande para empezar. Empezaría a contratar gente que me ayudara a producir más, a llevar más de eso. No solo o sea, estamos hablando de una gran diferencia. Una gran diferencia, o sea, detonarías tu empresa totalmente. Pero aparte los permisos, yo pienso que la gran mayoría de los permisos también yo estoy en contra y están mal. ¿Por qué? Porque los permisos son tan costosos, o sea, el de alcohol es 32,000 pesos, o sea, realmente se cobran por todo ese vacío que hay de informalidad, de los impuestos que no se pagan de todo. Yo creo que ahí debe ser todo parejo, debemos de jalar parejo para sacar con esta reforma fiscal realmente a México. Entonces, eso es lo que quería comentar de este pequeño análisis para explicarle a los que nos ven de por qué te estás sumando, cuál es tu realidad como una empresa formal y cómo debería de ser. Y toda esa disminución de impuestos que realmente se te están cargando a los formales. Ese es el gran error aquí en México. Y te voy a hacer otra pregunta. Pues tú comentas que eres productor artesanal. ¿Son reconocidos los procesos artesanales? Bueno, no realmente. Y siendo francos, cuando una persona piensa en un proceso artesanal, se imagina que hay un artesano detrás de ese producto. Alguien que esté vigilando desde que se consiguen los recursos o hace los recursos, los consigue, los procesa, hace el producto y lo vende. Eso se entiende por un artesano, algún producto artesanal, ¿no? Sin embargo, en el mercado de las cervezas artesanales, el gobierno no diferencia correctamente entre lo que sería una micro cervecería y una cervecería artesanal. Una cervecería grande todas las conocemos, son Tecate, Heineken, que había una contra la otra, pero son grandes, con procesos industriales y donde, digamos, no hay artesanos, hay ingenieros más bien, que están vigilando cada uno una parte del proceso y se necesitarán unas 20, 30 personas mínimo para operar la planta. Entiendo que ese mismo trabajo, estas personas se pueden ocupar para una micro cervecería. ¿Cuál es la diferencia? Nomás el volumen. Abajo de los 2,000 litros ya se considera cervecería artesanal, malamente, porque pues, artesanal puede ser una persona, tú, yo, o cualquiera que haga sus litros al mes y puede hacer cerveza. En mi opinión, cualquiera debería hacer su cerveza a su gusto, con los sabores que le gusten y empezar a discernir y solo ir a comprar al mercado si
considera que quiere tomar un alcohol, una cerveza que él mismo no es capaz de producir por la dificultad, por el sabor, por la especiación que requiere. Digo, no es lo mismo producir alcohol que licor. Ya producir licor que implica que vas a tener que destinar un área a tu casa especial para eso, o una bodega, o ya es dedicarte en forma. Pero para producir alcohol como tal, yo creo que cualquiera debería aprender a producir su propio alcohol al gusto. Y sin embargo, el gobierno, aunque es consciente de esa diferencia, no discrimina. Y si tú decides empezar a vender alcohol, quieres tener los permisos, te van a cobrar lo mismo que una persona que llegue a producir hasta 2,000 hectolitros. ¿Qué tanto estamos hablando de eso? Estamos hablando de unos 20,000 litros anuales, para que me entiendan en números rancheros. Sí. ¿Cuánto una persona normal va a producir por sí misma 20,000 litros? Es imposible que, digamos, que un solo individuo, que podemos considerar un artesano, o un grupo de 3, porque ya 4 se me da mucho para decir que son artesanos, Sí. ¿cuándo 4 personas van a producir tanta cerveza? Es imposible, ya tienes que forzosamente ser equipo industrial, equipo especializado, y pues a mi entender eso ya no es ser artesano, ya no está la persona moliendo los granos, ya tiene una máquina, si no es que le llega procesado. Ya no me puedes decir que hay una persona revolviendo la olla ahí para producir cerveza, porque con esas cantidades ya necesitas que una máquina procese y revuelva todo el mosto que estás produciendo. Ya se vuelve, digamos, imposible que un humano lo haga. Forzosamente realiza maquinaria y maquinaria industrial para procesarlo. No tiene muy buen sabor, no está muy colocada, es muy nuevo, la razón que tú quieras. Mientras no produzcas los 2,000 hectolitros, te siguen considerando una cerveza artesanal y le cobran y tienen los mismos cargos del erario que me generan a mí. Pues ese es ahí donde yo lo veo que está mal distribuido, que está mal organizado y que pues no debería tener la misma carga impositiva de impuestos una persona como yo que de hecho, en mis mejores tiempos produzco hasta 100 litros por semana. A mí me toma 6 meses producirlo. Eso quiere decir que durante 6 meses estoy esperando que se produzcan y cada semana van quedando listos 100 litros y cada semana voy haciendo otros 100 que no los voy a ver hasta dentro de 6 meses. Ahora, ¿cómo comparas eso a un proceso industrial en el que una cerveza, una gota de agua entra hoy y sale dentro de 2 días ya convertida en cerveza? ¿Por qué? Porque cambia mucho, porque el proceso industrial no implica la fermentación en sí. Sí, procuran hacer la fermentación, pero si no dan los números, simplemente le echan la cantidad de alcohol que le hace falta para que quede. Si no genera su propio gas, simplemente le echa la cantidad de gas exógeno o añadido para que quede. Cosa que un artesano, si no le da sus cantidades, tiene que esperar. Y si el clima cambia y necesita mantener una temperatura, tiene que apagar más luz para lograrlo. O si necesita hacer más temperatura más caliente para la cerveza o el milk quiere lograr, pues si está haciendo frío, va a tomar más tiempo la producción. Y es algo que a un producto industrial no le interesa. Pero si es un producto industrial que va empezando, que produce menos de 2,000 litros, aunque tiene esas ventajas, aunque tiene esa inversión, esa capital, ese recurso humano y recurso tecnológico, el gobierno lo considera igual que un artesano que está batallando en su casa, que está batallando en su almacén, en su bodeguita, o lo que haya podido conseguir. Y es ahí donde es injusto, y es cuando entiendo, por eso no te quieres formalizar, pero en mi opinión, te estás afectando a ti y estás afectando al mercado porque te estás metiendo a la ilegalidad. Sí. Y el tema de la ilegalidad, que en un producto delicado como es el alcohol, no digo que la comida en sí no sea delicada, pero pues intoxicar a alguien por un proceso que no está regulado, que certifique que está bien hecho, es peligroso si se trata de alcohol. No, realmente yo creo que ese es el detalle, que lo que tú estás apuntando, ese es el verdadero detalle de por qué hay un 95%, por lo menos en ese rubro aquí en Hermosillo, de informalidad, precisamente porque Hacienda, porque todo el sistema fiscal propicia informalidad. ¿Por qué? Porque a ti te están pidiendo para que seas formal, de entrada un permiso de 32,000 pesos y te están poniendo te están viendo con la misma vara. Aparte de que es una carga fiscal, también lo artesanal se debe de reconocer también. O sea, no se puede hacer todo en serie. No se puede hacer todo en serie. Entonces, ese es un punto importante de por qué el 60% de los mexicanos ahorita en este momento está en la informalidad. ¿Por qué? Porque el sistema fiscal complica en sobremanera todo y realmente hace imposible
o casi imposible que una empresa pueda ser formal. Entonces, por eso tenemos 35 productores informales tan solo aquí en Hermosillo, en el sector cervecero, y es lo que estamos poniendo ahorita de ejemplo, pero se repite en todas las áreas, ese es el problema. Entonces, con tu testimonio se está poniendo en evidencia todo eso. Bueno, Rubén, ¿qué te parece si ahora analizamos los puntos de la reforma fiscal? Ok. Mira, así que estamos con qué implicaría el impuesto del 5% sin posibilidad de deducción. Bueno, lo importante aquí es que sin posibilidad de deducción implica que se eliminaría al máximo la evasión de impuestos. No se podrían meter gastos con facturas falsas o pagar menos impuestos por meter gastos. Entonces, eso es lo importante, sin posibilidad de deducción, 5% del ingreso, eso es lo importante. También aquí hay que recordar que, pues, que el gobierno tiene acceso a las cuentas bancarias, a todas las cuentas bancarias de nosotros, entonces puede hacer muy bien un cruce de información para mayor claridad en todas las actividades empresariales. Entonces, con esto, estamos diciendo que la evasión de impuestos podría incluso desaparecer, incluso para el narcotráfico, el lavado de dinero puede ser fácilmente detectado. Realmente no se ha hecho porque no le ha convenido al gobierno, pero aquí yo creo que están viendo donde se puede aprovechar. Otra de las propuestas que también tengo por ahí de la legalización de la marihuana, realmente pues es el principal mercado informal, ilegal, criminal que hay aquí en México, pero no como lo está proponiendo Obrador y la Cordero, o sea, no de esa manera. No de esa manera, sería otra tontería de ellos legalizar la marihuana nada más porque sí, se tiene que hacer de una manera inteligente, se tiene que legalizar la marihuana, pero aprovechando esa situación. Porque si nada más se legaliza de esa manera, se estaría desaprovechando la única oportunidad histórica de lograr realmente la paz aquí en México. Y digo que es importante, lo mencionamos en toda esta reforma, porque también impacta a las empresas. O sea, estamos hablando de que en diferentes estados, en diferentes municipios de México, el narcotráfico cobra derecho de piso. O sea, lo hemos visto en las televisiones en varios estados, en varios municipios, derecho de piso. Entonces, ¿qué es eso de estar pagando como si fueran impuestos a los cárteles? Estamos hablando de que eso sigue sucediendo porque al mismo nivel, al mismo gobierno lo permite. Entonces, estamos hablando que los próximos años eso podría ser algo normal en todo México, o sea, derecho de piso, y yo creo que por eso la oportunidad que yo veo es como yo lo vengo proponiendo desde 2016, que lo publiqué en un artículo, desde 2018, que también lo incluí en un libro que tengo. Aquí se debe legalizar la marihuana, pero también otorgando las concesiones a los actuales cárteles del narcotráfico. O sea, incluirlos en todo esto, hacer un tipo indulto como el que se vino haciendo en Colombia. Allá en Colombia fue un caso de éxito al principio también con el presidente Santos, que fue allá, donde hubo todo un proceso de indulto al narcotráfico, también unos nuevos fideicomisos también para atender a las víctimas. Entonces, se hizo algo muy integral, o sea, se logró buscar la paz allá en Colombia, que a lo mejor este año hubo complicaciones precisamente en todo eso porque el presidente que lo está impulsando, el presidente Santos, pues salió de la presidencia, ya hubo cambio de gobierno, entonces por eso se complicaron las cosas. Yo creo que esa iniciativa tiene que venir por ese ejemplo que hubo en Colombia, tiene que venir de la sociedad, no puede venir de presidencia, del gobierno. Entonces, eso es muy importante. Igual, o sea, si todo esto de la reforma fiscal que estamos impulsando ahora en esta manera, de esta manera en este inicio nosotros dos, yo creo que si más adelante caminamos con todo esto, se suma más gente, si hay esa posibilidad, entonces ahí estaríamos viendo de cómo tratar de incluir esto, porque sería lo que nos proporcionaría una reforma fiscal
redonda. ¿Por qué? Porque si se hace todos los puntos que vengo mencionando desde el primer punto, desde el primer video, quedaría siempre ese espacio entonces de que las empresas van a tener inseguridad, impunidad, provoca gastos a las empresas. El que haya inseguridad por la violencia genera gastos también en seguridad, en contratar seguridad, en comprar alarmas, los derechos de piso que ya te comenté. Entonces, yo creo que ese sería, si es posible, ese punto se podría agregar más adelante. No lo incluí en el primer video que hice, precisamente por eso, porque primero se tienen que dar muchas cosas, tiene que crecer todo esto, se tiene que sumar más gente y después ver esa posibilidad de la legalización de la marihuana, pero no como lo está proponiendo el gobierno, sería un desperdicio, se tendría que hacer de una manera inteligente. Entonces, yo por eso digo eso, y yo creo que con eso México se podría convertir en el principal exportador a nivel mundial de marihuana legal, con fines medicinales, o tal vez a países donde es legal, como por ejemplo en Holanda. Entonces, si Obrador soltó un capo con el pretexto de evitar muertes, pues si se agrega todo esto a esta propuesta, con esto nosotros podemos evitar todas. Así de sencillo, se arregla el problema de raíz y se incluye, se pacifica todo el país. Entonces, eso es lo principal. Eso es lo principal. En el primer video yo hablé de que con esta reforma fiscal, si lo hacemos entre todos los mexicanos y se aplica, se puede ganar también el premio Nobel entre todos los mexicanos. Entre todos los mexicanos, aquí se necesita entre todos, pero eso de la legalización de la marihuana, tal como yo lo vengo proponiendo desde hace años, también podría ser otro premio Nobel de la Paz. Entonces yo tengo en mi mente desde el 2016 3 premios Nobel. O sea, el premio Nobel de Economía, con esto de la reforma, de la paz, con los narcotráficos, si se da, poderlo incluir, y también el premio Nobel de Literatura. Yo soy escritor. Entonces traigo eso en la mente, pero vamos a ir por pasos. Vamos a ir por pasos. A mí no me asusta ni me limita nada. Es cuestión de ir sumando gente. Y yo creo que eso es lo principal. De este primer punto del 5% sin posibilidad de deducción. Ya viste hasta dónde nos llevó toda esa propuesta, todo ese punto. Sí, de un plomazo a los criminales y los conviertes en empresarios, aumentaría la recaudación y pues pacificaría el país, que es, yo creo que es algo a lo que aspiramos muchos que hemos sí. pasado. No, y es muy importante eso. También pues aquí cabe comentar aquí también que nuestra familia, también ha sido víctima de la violencia del narcotráfico. Un primo allá en Tijuana fue víctima de un comando armado, entonces, hace muchos años, ¿no? Entonces estamos hablando de que todas las familias prácticamente aquí en México estamos dolidas por todo esto de la violencia que se ha generado y que al gobierno no le interesa arreglar. Entonces, estamos hablando de que eso va a ser lo más importante. Si se llega a dar todo esto de la pacificación, tiene que ser con mucho sentido de sensibilidad para todas las familias que estamos dolidas por toda esta violencia, pero yo creo que sí se puede hacer, necesitamos poner todo de nuestra parte. Estamos hablando de que ya en los últimos 10 años a lo mejor fueron 250,000 personas muertas y asesinadas y desaparecidos, pero ya no se puede hacer nada, no podemos regresarlas. Entonces lo que podemos hacer es evitar el 500,000 de víctimas que van a venir los próximos 10 años. Eso sí podemos evitar, y por eso lo estoy contemplando para agregarlo, si podemos seguir con todo esto en mi propuesta, porque yo creo que vale la pena tratar de pacificar también al país. Bueno, pasamos al siguiente punto, que es ¿qué significaría tener una credencial del SAT y no del INE? Sí, pues imagínate que en vez de tener una credencial del INE que realmente es para tenernos adoctrinados, para ir a votar y pues darles su voto a todos los partidos, o sea, yo creo que sería
lo correcto es tener una credencial de SAT que nos haga unos ciudadanos productivos y responsables. Eso va a ser lo principal. O sea, desde entrada, cualquier mayoría de edad, tener esa credencial del SAT, yo creo que eso ya cambia. Cambia el mensaje que va a mandar. En vez de tener credencial para votar, vamos a tener una credencial para producir, y eso nos va a cambiar el chip completamente a todas las nuevas generaciones. Eso es lo principal. Y bueno, este punto me gustó particularmente porque pues, ahorraría muchos trámites que son mera burocracia, sin sentido, o que se puede ahorrar simplemente con este documento, en mi opinión. Sin mencionar que pues el único mérito de tener INE es que tienes 18 años o más. En cambio, una credencial emitida por el SAT pues implica, o es una manera de demostrar que eres un miembro productivo de la sociedad, que eso ya es decir bastante. Pues sí, o sea, cambiaría todo el chip de las nuevas generaciones. No, el otro punto que mencionas, ¿para qué pensaste en facturar por mensaje de texto vía SMS? Sí, lo principal aquí es darle oportunidad, porque claro que dentro de ese 60-70% de población que no está registrada, que es informal, o sea, también hay personas, pues claro, muy humildes o que están muy alejadas en comunidades rurales. Entonces, yo creo que ese punto haría posible la facturación para toda la población. ¿Por qué? Porque por un mensaje de texto se puede generar una factura o un número directo del SAT, y pues no necesario un teléfono inteligente o con aplicaciones, simplemente un celular normal. O sea, incluso si alguien tiene la dificultad, se puede ver en la tiendita de la esquina o en los bancos rurales que también está proponiendo el gobierno. Entonces se puede ver de diferentes maneras, incluso también las páginas web de algunas compañías de celulares también ofrecen mandar mensajes de texto desde sus páginas web de manera gratuita. Y aparte, pues está la página del gobierno donde se puede generar una factura. Entonces, todo eso es para hacer posible que toda la población pueda facturar y se le facilite. Todos tenemos que hacer un esfuerzo. Bueno, esto también va de mano con la versión 3.3 del SAT, que es la facturación electrónica, que pues ya se está empleando al 100%, y hoy en día, pues con un mensaje de texto, pues podrían tener el control de toda la factura, y va muy de la mano con el punto del 5% de IVA sin posibilidad de deducir, porque así tendrían el 100% de la facturación, y el gobierno pasaría a ser, aparte del recaudador de impuestos, el contador de todas las empresas. Simplemente Pues sí. se podría ahorrar en ese gasto, podría invertir en otra cosa, mejor dicho, porque pues ya sabes exactamente cuánto hay que pagar, y ya sabes exactamente en base al que tú facturaste, y el gobierno te está dando reporte de mes a mes o bimestral o semestral de cuánto habría que pagar de impuestos y cómo va tu contabilidad, incluso en el mes a mes. Hay otro, sí, perdón. Eso sí es cierto, lo que tú comentas, porque realmente ahorita el gobierno ya tiene a la mano toda la información para hacer esa contabilidad. ¿Qué es lo que tiene? Que como es un impuesto deducible, hay que esperar qué gastos generan y todo eso, por eso no se puede hacer. Pero con un impuesto único, sin posibilidad de deducción, ya sería el contador público de todos, el contador, el gobierno, y ya nada más sería cuestión de palomear el corte que te llega cada mes. O sea, sería muy fácil todo eso. Sí, no me revisas tu factura y cuando el gobierno está muy bien, tan, o oye, este está más, o esta me faltó, Sí. tan, sería lo que hay que revisar. Así de sencillo. Una razón toda la balanza. Pero quiero pasar al otro punto que sí me llama la atención, porque tiene que ver directamente con lo que yo opino que es corrupción o impunidad. Sí. El punto que tú mencionas sobre la cárcel para la informalidad, que en mi opinión ya debería estarse aplicando, ¿qué no? Sí, ese es otro punto. O sea, la impunidad y un Estado fallido solamente le conviene ahorita en este momento al gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno así decide a quién le aplica la ley y a quién no. Quién tiene libertad. O sea, le conviene propiciar eso, pero también al ser informal, pues no te da las armas o no se siente uno con derecho de exigirle al gobierno. Esa es otra de las cosas, o por eso también le conviene al gobierno.
O sea, tiene cautivo a un 40% de los mexicanos, pero los demás los tiene contentos porque no están pagando impuestos, no les pasa nada. Entonces realmente le conviene al gobierno y por eso está pasando, pero realmente en una reforma fiscal como la que estamos proponiendo, que estamos defendiendo aquí, eso se tendría que acabar y va a ser con facilidad, o sea, no se va a tratar de pagar un 16% o un 30% para las empresas, no, estamos hablando de un 5% de impuesto único y sin posibilidad de deducción, entonces con eso se va a facilitar, entonces nadie va a tener pretexto para ser informal, nadie va a tener, ni siquiera las comunidades rurales, o sea, van a estar preparadas, vamos a estar preparados para jalar todos parejo, que es lo principal en todo esto. Hay un punto que me parece un poco que la gente considera, muchos consideran pobre a alguien que no tiene para comer y otros consideran pobre a alguien que está ganando menos de 20,000 al mes. Pero, en mi opinión, para la exención de impuestos, ¿quiénes propones tú que sean los que estén exentos de pagar impuestos? Bueno, ahí estamos hablando de un ingreso mínimo. Yo propongo, desde que lo dije en el primer video, de una cantidad por definir de entre 3,000 pesos y 5,000 pesos al mes. Eso se va a ver en las leyes secundarias, pero ese es el rango que yo propongo para una exención de impuestos. También hay que recordar que muchas veces en una familia pues hay 2 o hasta 3 ingresos, o no sé, puede haber varios ingresos y puede ser el mismo punto para todos. Entonces, a lo mejor entre 2, 3 personas hacen un ingreso de 10, 15,000 pesos y logran sustentarse de manera bien, pero realmente aquí estamos hablando por persona estamos hablando entre 3,000 y 5,000 pesos, va a ser la cantidad para exentar de impuestos, ¿no? Ahora, tú mencionas reingeniería burocrática, o la gran mayoría de las personas vamos a entender que burocracia son los procesos administrativos que, aunque sean largos o tediosos, son el debido proceso para administrar algo de lo que se está hablando. Sí. Pero, ¿a qué te refieres con el término de reingeniería? Bueno, la reingeniería es un término propio de los ingenieros industriales. Yo soy ingeniero industrial, los ingenieros industriales sabemos un poco de todo, de economía, leyes, procesos de calidad y hasta psicología. Y yo aparte tuve talleres en reingeniería. La reingeniería realmente se refiere a tratar de eficientar puede ser un proceso productivo, puede ser un trámite, puede ser una atención al cliente. Entonces, de eso se trata, de simplificar procesos para tratar de hacer más con menos dinero. Esa es una opción, tratar de hacer más con menos dinero o tratar de hacer más con el mismo capital humano y monetario que tienes. Esa es otra opción. Entonces, pero en una reingeniería como la que yo estoy proponiendo en el gobierno, también iría de la mano del capital humano. O sea, se debe simplificar totalmente, eso es romper con paradigmas y romper con lo que ya está establecido y hacerlo todo nuevo de una manera correcta. De eso se trata la reingeniería y para eso se tiene que empezar por eliminar la duplicidad de funciones. Yo creo que eso sería de los puntos importantes de esta reingeniería. Estamos hablando de que hay duplicidad de funciones entre los gobiernos de los estados y el gobierno federal, para empezar. O sea, en todos los estados hay una oficina que se dedica, hay 2 oficinas que se dedican a lo mismo, una del estado y otra del gobierno federal. Entonces, para empezar, eso es duplicidad. Entonces, yo estoy a favor de esa instancia de evitar la duplicidad de funciones. Era algo precisamente que impulsaba o trataba de impulsar en su momento el exgobernador Eduardo Burrs, en su momento, por allá en el 2004, hace mucho tiempo. Entonces, de ese tiempo yo creo que tomé esa idea también. Entonces, y eso es muy cierto porque en cada estado hay 2 oficinas que hacen lo mismo. Entonces, no nos podemos dar ese lujo. No nos podemos dar ese lujo. Yo pienso que las únicas delegaciones que deberían de tener representación, así como tal, delegaciones en los estados, es la Secretaría de la Función Pública
la Contraloría, y yo creo que ese sería el punto más importante, porque esa Contraloría Federal va a tener la responsabilidad de vigilar a los gobiernos estatales y a los gobiernos municipales de su zona o de su estado. Eso va a ser lo principal. Es la principal delegación que debe de haber en este momento, de las que se salvan. También, pues claro, está la Fiscalía General de la República, está la Secretaría de Economía y de Hacienda, pues por todo esto que se está proponiendo de las credenciales del SAT y pago de impuestos también. Pero también por ahí debe de haber enlaces, yo pienso, de presidencia y del gobierno federal en cada municipio. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que hay trámites que nada más se pueden hacer en las capitales de los estados. A mí me ha tocado que nada más aquí en Hermosillo y en ninguna parte, otra parte del estado se puede hacer, o incluso hay trámites que se tienen que hacer a fuerzas en Ciudad de México. Entonces, ¿de qué estamos hablando ahí? O sea, es una mentada para los 100 millones de mexicanos que no vivimos en Ciudad de México, por ejemplo. Entonces, ahí se tiene que evitar al máximo. También otro punto es la Secretaría de Salud. Yo creo que ese es lo más delicado y lo más difícil, fusionar todos los servicios de salud, fusionar lo que viene siendo el ISSSTE, también el Seguro Social y lo que era el Seguro Popular. O sea, esas tres entidades de salud pública se deben de fusionar, a fuerza, se deben fusionar. ¿Por qué? Porque el ISSSTE, que es para los burócratas, o sea, para los que trabajan en el gobierno, yo creo que no debe haber ningún privilegio, porque los hospitales del ISSSTE normalmente son mejores que los del Seguro Social y, claro, los hospitales generales. Entonces, yo pienso que se debe fusionar y que el servicio de salud del Estado atienda a todos por igual, o sea, por su domicilio, que se determine en qué hospital le toca, como se hacen con el Seguro Social, con el Seguro Popular. Entonces, aquí no hay por qué dar beneficios a los burócratas, y yo pienso que ese es un impedimento para que los demás hospitales sean mejores. ¿Por qué? Porque a ellos nada más les interesa tener hospitales buenos del ISSSTE, porque ahí se atienden nada más. Entonces, para empezar, se debe fusionar todo el sector salud de entrada. Entonces, y también yo creo que eso de fortalecer a los gobiernos municipales es muy importante, porque son los más cercanos a la gente, son los más cercanos a la gente, a las comunidades rurales, y por eso estoy hablando de que ahí debe de haber una oficina de enlace de presidencia y que pueda tramitar y gestionar y turnar a cualquier otra oficina de gobierno. También es importante, claro, hay que acompañar de un centro de atención telefónica decente, porque a mí me ha tocado tratar de hacer trámites o tratar de averiguar y no contestan los teléfonos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, están en Ciudad de México, no atienden a México, nada más a presencial. Entonces, debemos de evitar eso, de tratar de evitar al máximo la visita a las oficinas físicas. Se puede hacer muchas cosas por teléfono. También está la página web de gov.mx, que es del gobierno mexicano. Ahí están la mayoría de los trámites. Entonces sería cuestión, las bases ya están, sería cuestión de hacer todos los trámites de manera digital y hacerlos presentes en esa página. Entonces no se está pidiendo nada fuera de lo común, simplemente simplificar todo el gobierno, como debe ser. Ahorita hay mucho despilfarro por todos lados, o sea, también, o sea, por ahí tenemos unos legisladores federales, estamos hablando de 500 diputados, luego están los senadores, y aparte tenemos los congresos locales. Entonces todo eso se debe de simplificar, que son los que más ganan precisamente. Entonces todo eso se debe de simplificar. También otra cosa que quería decir, que apuntar, la reingeniería junto con la formalidad al 100% es lo que va a hacer posible que paguemos el 5% de impuestos. Así de sencillo. La reingeniería y la formalidad. Si no, pues vamos a seguir igual cargándole la mano a los formales que están sosteniendo a México, y el otro 60% de mexicanos sin pagar. Eso no puede seguir. O sea, es necesario un ajuste fiscal que nos conviene a todos, es por el bien de México y por los que ahorita tienen menos, porque aunque no lo creas, esto va a beneficiar
a toda la población que ahorita está sufriendo pobreza. ¿Por qué? Porque se va a generar un nuevo auge empresarial, va a haber más empresas, se va a facilitar la creación de empresas, la creación de empleos. Entonces va a haber más empleos y al haber demanda de empleados, pues lógicamente van a ser más remunerados. Entonces, eso es lo principal. O sea, va a beneficiar a los que ahorita tienen menos y pues yo creo que con esto que explicamos, yo creo que podríamos cerrar estas explicaciones, cerrar con esto. No sé cómo la ves que tengas tú por agregar o alguna otra pregunta, Rafael. Bueno, pues, yo creo que sería todo. Más bien la pregunta sería el público, qué se necesitaría para unirse, si quisieran dejarnos los comentarios para ver qué pregunta quisieran que desarrollemos o poder hablar con la gente para motivarlos a que nos apoyen, por lo menos con un like, compartiendo el video, platicando con la gente, si creen que nos pueden apoyar de una manera más directa, ya sea con algún recurso que tengan, usando sus conocimientos, contactos o alguna práctica en la que nos puedan ayudar. Yo creo que este es el momento de pedirle ayuda a la gente que cooperen, porque pues por muy buenas ideas que estés teniendo aquí, si no llegamos a la gente, si la gente no quiere cooperar con esto, pues muy difícilmente vamos a poder permear en la sociedad y va a poder llegar a algo, ¿no? Sí, se necesita realmente que se sume gente. Y así como te sumaste tú, o sea, que gente convencida, porque de nada va a servir si terminamos llevando un oficio a lo mejor al Congreso, a un diputado para que lo impulse. Yo ya pasé por ahí. En el proceso de la reforma política se tuvo que exigir, o sea, tiene que haber gente que lo exija. Mientras tanto, no pasa nada. Así de sencillo. O sea, en el asunto de reforma política, que fue donde se reconocieron a las candidaturas independientes, yo estuve yendo al Congreso, al Congreso local, o sea, ningún diputado como yo haber sido la impulsó. O sea, todo se dio porque a final de cuentas hubimos activistas en México y en todo México y se logró impulsar ahí en Ciudad de México. Pero de otra manera no hay manera de cómo llevar esto. O sea, no podemos terminar llevando nada más una propuesta de ley al Congreso o con un diputado porque no va a pasar nada. Lo tenemos que exigir y para eso se necesita sumar más gente, así testimonios como el tuyo, que tú estás dando el ejemplo de por qué se necesita una reforma como esta. Necesitamos que se sume más gente, así de claro. Y pues queda la invitación a tus amigos, a mis amigos, a la gente de confianza y pues ir haciendo un equipo de confianza. Yo creo que por ahí queda la invitación y pues yo por mi parte pues yo me despido con esto esperando que alguien por ahí se sume a ver qué pasa con todo esto, Rafael. Muy bien, pues vamos con eso entonces. Gracias por formar parte de esto, que te puede ayudar, pues cuentas conmigo. Igual cualquier persona que quiera dirigirse a mí, con mucho gusto yo lo voy a atender, de tener contigo para solucionar cualquier duda o ver en qué nos pueden ayudar ellos también. Pues muchas gracias y te lo vuelvo a repetir, muchas gracias por estar en esto, por confiar en todo esto y es algo que siempre te voy a agradecer, va a ser muy estimado de aquí en adelante y pues muchas gracias por estar. Y pues muchas gracias a todos y pues los esperamos que se decidan y que se apunten para esto. Fuerte abrazo, Rafael. Hasta luego. Mucho gusto.